buenos días por la mañana. Estoy viendo últimamente una serie de vídeos en YouTube o aquí en TikTok, donde vienen unos compañeros del sector la verdad es que con muy buena apariencia, o sea, muy aparentes, muy buena pinta, muy buen estado físico, muy contentos, muy alegres, no sé, uno que lleva un portacoches, que lleva también un perro y que se le ve muy contento, muy feliz en un portacoches con un perro. El otro que también que habla, o sea, es como si nos estuvieran metiendo actores dentro de o sea, actores que están haciendo como que son camioneros, que son conductores, con buena presencia, hablando bien, hablando que ganan mucho, en un portacoche, Buenos días a todos. Bueno, ya habéis visto el recorte del vídeo de este compañero y sinceramente creo que este compañero tiene toda la puñetera razón. Yo, como sabéis, pues estoy en varios grupos de WhatsApp, de transporte, con otros compañeros que trabajan en este sector, autónomos, asalariados, y todos opinamos lo mismo. O sea, está habiendo una tendencia de vendehumos del transporte, de gente que se dedica a decirte que esto es maravilloso, que se gana muchísimo dinero, que esto es súper fácil crecer y hacerse rico enseguida. Y yo, sinceramente, vamos a ver, o sea, en un portacoches, como es el caso este, con un perro, portacoches, la cabina es baja, la cabina da por aquí, más o menos, por esta altura. O sea, imaginaros ahí meter un adulto y un perro. Bueno, allá cada cual con su higiene y con su limpieza. Pero bueno, eso es lo de menos. Lo que me hace gracia es que salen estos iluminados, el Mario Cozna el autónomo que va presumiendo por ahí, después resulta que tiene los camiones matriculados en Rumanía, que dejó a un chofer tirado en el hórreo una semana y pico porque no había forma de que lo fueran a sacar de allí, diciéndote no, porque se ganan 4.000 euros, se ganan 5.000, pero vamos a ver, presentar un solo papel, porque hablar yo también puedo decir que gano 6.000 euros al mes, pero presentar una sola prueba, ninguno de ellos presenta una sola prueba. Después te sueltan un montón de chorradas que claro, que la gente que estamos aquí dentro de este sector y que estamos todos los días encima de una cabina y conduciendo, entendemos que son perfectamente falsas y que mienten más de lo que hablan. Pero claro, para los que sois de fuera de este sector, pues oye, es fácil que os creáis el discurso de estos señores, de estos vendehumos, ¿vale? Yo os recomiendo una cosa, mira, si os interesa saber lo que de verdad pasa en el transporte, o si queréis algún día encauzar vuestra vida profesional hacia lo que es el transporte, no os informéis por TikTok, ni por lo que diga yo, ni por lo que diga nadie. No os informéis por redes sociales. Iros a un parking, a una parada de camiones, un área de servicio, a un puerto de contenedores, a una fábrica grande tipo Stellantis o así, y preguntarle a los camioneros, oye, ¿cómo va esto? ¿Se gana, no se gana? ¿Se vive bien, no se vive bien? ¿Se trabaja mucho, se trabaja poco? Preguntárselo a ellos. Porque sinceramente, como os fiéis de esta gente, tanto ya os digo del
del tipo este del portacoches, del otro que trabaja para Cotral pero que nunca sale con el uniforme. Por poneros un ejemplo, mirad qué casualidad, o sea, a Cotral tiene prohibido terminantemente hacer vídeos en horas de trabajo. Pero qué casualidad, a este señor que siempre habla muy bien de los camiones y de lo bonita que es esta profesión, a ese señor sí le permiten hacer vídeos. Mirad qué casualidad. Es más, le facilitan tener varios camiones para poder hablar de diferentes cabinas, etcétera, y crear contenido. ¿Vale? Os lo digo, no os fiéis de lo que salga en redes sociales, ¿vale? Si de verdad queréis saber lo que pasa en el transporte, o de verdad tenéis interés en el día de mañana encauzar vuestra vida profesional hacia esto, repito, ir a un sitio donde haya camiones, puerto pesquero, cosas así, ir allí y preguntarle a los choferes. Invitáis un café, y oye, mira, me interesaría meterme en este sector y tal, me puedes contar cómo va, cómo lo llevas, etcétera. Porque sinceramente, creo que este compañero tiene mucha razón en su planteamiento. Yo no digo que sean actores, pero sinceramente, nos venden unas motos que a los que estamos en esto es que no se lo creen, pero vamos, en la puta vida. O sea, no se lo creen ni borracho. Nadie con dos dedos de frente que lleve 3, 4, 5 años encima de un camión se cree las milongas que cuenta esta gente. ¿Vale? Esto es así. Entonces, lo dicho, pues eso, que tengáis buena semana, bueno, buena semana, ya queda poco, que lo paséis lo mejor posible, y lo dicho, no os fiéis de las redes, y menos de estos vendehumos, que es lo que son, vendehumos, nada más. Bueno, pues nada, voy a arrimar aquí para parar el vídeo. Y eso, un abrazo a todos. Venga, a cuidarse mucho. Voy en un camión a velocidad terminal. Si no tragas a los fachas, suscríbete a mi canal.